Amén. Gloria a Dios, sean bienvenidos todos a otro estudio más de la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios porque nos da la oportunidad, nos da el privilegio de escudriñar las Escrituras. Porque Jesús nos dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí hallaréis vida eterna. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y seguimos con esta serie de lo que es el tabernáculo de David, el tabernáculo caído de David, que la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios iba a levantar nuevamente el tabernáculo de David. Y hemos visto a través de estudios anteriores que el tabernáculo de David es alabanza, adoración, es oración, intercesión, guerra espiritual. Estos cuatro aspectos es lo que comprende lo que es el tabernáculo de David, caído de David, que está caído, es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios, en su amor, en su gracia, Él mismo va a poner en el corazón de los hombres, dice la palabra de Dios, que un amor grande hacia Él para que su alabanza, la adoración sean exclusivamente para Él y solamente a Él. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Gloria al que vive por toda la eternidad, porque alabanza es cantar y adoración es otra cosa. Alabanza y adoración son cosas muy distintas. Alabar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede alabar, pero adorar, esos son muy pocos los que saben adorar a Dios, los que ministran a Dios. Y en el Evangelio de San Juan 4:23, Jesucristo mismo, Él mismo dijo que es necesario que vengan los verdaderos adoradores. El Padre dice, sigue buscando a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice verdaderos? Porque también va a haber falsos. Ahora, esto de la música fue creada por Dios. Ya lo vimos también que fue creada por Dios allá en el cielo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y ya cuando en la tierra, ahí vimos que Jubal, lo registra la Biblia en Génesis 4:21, donde da el nombre de Jubal como el padre de la música, el primero que tocó instrumentos en esta tierra. Pero él venía de la línea de Caín. Así que por eso es que tiene mucha influencia la música secular en la vida de las personas, porque el que trajo esa música a este mundo fue un descendiente de Caín. Así que por eso todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, hay más inclinación para la música secular que para la música que adora a Dios, porque es una lucha. Y hay más personas en esta tierra, en este mundo, que les gusta más la música secular que la música sacra, que la música para Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver estos tres tipos de música que hay también. Pero vamos a la palabra del Señor, Dios Todopoderoso, capítulo 15 del libro de los Hechos. Capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer del 16 al 18. ¿Qué es lo que nos dice la bendita Escritura acerca del tabernáculo de David? Que la música tiene que ver mucho en esto. Gloria a Dios, de alabar a Dios, cantarle a Dios. Pero adorar es muy diferente. Una persona que adora es una persona que está enamorada. Gloria a Dios. Enamorados de Jesús. Dice la bendita Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Hechos 15:16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, no lo está diciendo cualquier persona, es el mismo Dios está diciendo estas palabras, que Él mismo va a levantar el tabernáculo caído de David, la adoración en esta tierra. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La bendita Escritura nos dice también que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
así como las aguas cubren el mar. En el profeta Habacuc encontramos esta expresión en el cántico de Habacuc, el profeta que también era director de música, gloria a Dios. Ahí vemos que él mismo dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, ahí estaba escondido su poder. El punto es esto, que la tierra será llena del conocimiento, primero va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, y enseguida toda la tierra, dice, todo el globo terráqueo, todo ser humano, es lo que dice la palabra de Dios, que la tierra, el cielo cubrió su gloria y la tierra se llenó de su alabanza. Es una profecía que se va a cumplir, bendito sea el Señor, pero para eso se necesita levantar el tabernáculo caído de David, que está en ruinas, dice la bendita Escritura, porque alabadores, cantores hay muchos, adoradores, vuelvo a repetir, son muy pocos los que adoran, y eso es lo que anda buscando el Señor, los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, los que están enamorados de Jesús, las que están enamoradas del Cristo, de la gloria del Cristo de poder, que le cantan con el corazón. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vemos que alabanza, el poder de la alabanza, el poder de la adoración, esas son una de las armas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza? Las que pone el enemigo, los obstáculos, los muros que pone el enemigo para esa destrucción. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y llevando cautivo todo pensamiento. Allí empieza todo con los pensamientos. Todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. El obedecer es adorar a Dios. Es una de las ramificaciones de adorar a Dios. Obedecer, para cuando venimos, cantamos al Señor, adoramos al Señor, viene el respaldo de la obediencia. Dios empieza a derribar todo espíritu inmundo, toda fortaleza que el enemigo haya puesto, todo obstáculo, a través de la alabanza, a través de la verdadera adoración. Bendito sea el Señor. En el tiempo antiguo, la alabanza siempre ha existido desde el Génesis hasta Apocalipsis. La adoración, la alabanza es el segundo tema más predicado, se puede decir, el segundo tema que más aparece en la Biblia. El primer tema obviamente es la salvación. Primero la salvación del alma, el arrepentirse, el volver el rostro a Dios, es lo primero, pero el segundo tema es la alabanza, la adoración, es el segundo paso de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. El segundo paso es aprender a alabar a Dios, aprender a adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, los que nacieron en el Evangelio, para ellos es más fácil que para nosotros que venimos del mundo, se puede decir del sistema del mundo. En mi caso, yo me convertí casi a los 40 años, traía hábitos, costumbres que el Señor fue cortando. Bendito sea el Señor, es un proceso, malos hábitos, y nos fue enseñando cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque eso dice la Escritura: este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Que hemos sido creados para la gloria de su nombre, hemos sido creados para su alabanza, hemos sido creados para adorar a Dios. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, para eso hemos sido creados. Bendito Dios, adorar a Dios aquí en la tierra, porque en el cielo Él tiene sus querubines, tiene arcángeles, tiene serafines, tiene ángeles que le adoran. Pero aquí en la tierra es lo que Dios anda buscando, esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hemos visto a través de la palabra de Dios
como la música, la influencia que tiene para el mundo. Ahora, hay música de adorar a Dios. Ese es el primer tipo de música que hay. El segundo tipo de música que hay es de la música secular, donde cantan para el mundo, a alguien que está enamorado, le canta a la mujer, le canta a algún personaje, le cantan hasta el caballo. Hay muchas formas de cómo la música se desenvuelve en lo secular. Y hay música también que la Biblia dice que es para los demonios también. Hay música satánica también, de los que, por ejemplo, jóvenes que vemos que oyen mucho esa música y son inducidos al suicidio, a las drogas, al alcoholismo. O sea que son tres tipos de música que hay en esta tierra. Pero en el nombre de Jesús hago esta declaración profética que nuestras familias, nuestras generaciones van a adorar al Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Podemos hacer esa declaración sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones, que la bendita Escritura nos dice que nuestra generación es bendita y que nuestros hijos son poderosos aquí en la tierra. Vamos a orar. Poderoso, amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más, mi Rey bien amado, por tu grande amor, por tu gracia que es depositada en nosotros, por la fe que has puesto en nosotros en abundancia, mi Padre bueno, Rey de la gloria. Ahora te pido, Rey Santo, que este estudio quede impregnado en los corazones, mi Rey de la gloria, de los que están oyendo, de los que están viendo este video, Señor. Pido esa protección divina, Rey de la gloria, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus finanzas. Atamos toda potestad inmunda, todo lo que no es de Dios, bendito Dios, y que tu bendita presencia venga aquí al lugar donde están mis hermanos, mis amigos que están viendo este video, Padre mío. Tu presencia gloriosa, la luz de Cristo aparece, y cuando la luz de Cristo aparece, las tinieblas desaparecen, porque la presencia de Dios es la que hace huir a todo demonio, a toda potestad inmunda, a todo principado, toda hueste espiritual de maldad, sale huyendo ante la presencia de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Ahora, mis amados hermanos, mis amigos, vamos a iniciar lo que es este estudio poderoso de la palabra de Dios. Poderoso no porque lo predique yo, sino porque es la palabra la que es poderosa. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder. Jesús habló mucho del poder, y el poder quiere decir autoridad. Y la Biblia nos dice que Él nos dio poder, nos dio autoridad sobre toda hueste espiritual de maldad. Él dijo, yo les doy autoridad, yo les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nada les dañará. El enemigo tiene que salir huyendo cuando un verdadero adorador, cuando un verdadero hijo de Dios hace acto de presencia. Los demonios huyen. Gloria al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la alabanza, el poder de la adoración. Alabanza, en el término hebreo quiere decir jalel. Muchos dicen halal, jalel, de donde viene la palabra aleluya. Jalel quiere decir alabanza. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. La música, hay música también para guerra. Por ejemplo, dentro de la alabanza, dentro de la adoración, hay alabanzas de júbilo, hay alabanzas que le llamamos de adoración, pero hay alabanzas de guerra también. Y vemos los ejemplos en la palabra de Dios. Voy a ir rápidamente, donde vemos el ejemplo de Gedeón, que está ya en el capítulo 6 del libro de los Jueces, esta historia de Gedeón, como siendo un hombre temeroso, Dios lo llenó de gracia, lo llenó de poder, bendito, porque era temeroso de Dios, pero tenía miedo que venía el enemigo. Venían y los desfalcaban, le quitaban todo, saqueaban sus cosechas, sus animales, se llevaban todo, pero Dios escogió a Gedeón. Él mismo dijo, pero yo soy
el más pequeño de la tribu allí de Benjamín, pero ¿cómo es posible que vas a usar mi vida? Pero el Señor mismo dice, ve con esta tu fuerza, ¿acaso no te envío yo? Y es lo que Dios les dice a todo aquel que piensa que no puede. Le dice en esta hora, nuestro Dios Todopoderoso, con esta tu fuerza ve, ¿acaso no estoy yo contigo? Bendito sea el Señor. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro razonamiento, no es con nuestras ideas, no es con nuestra propia fuerza, sino la palabra de Dios. En el capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 10, nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, con la fuerza del Señor es que podemos seguir adelante en el nombre de Jesús contra toda hueste espiritual de maldad, contra todo problema, por muy grande que sea. Dios es más grande que cualquier problema. Eso lo tenemos que saber los que adoramos a un Dios vivo y verdadero, que no hay problema que Dios no pueda solucionar. Él es el autor, bendito sea el Señor. Es un amén de Él. Es un sí de Él. Él envía su palabra y es hecho. Bendito sea el Señor. Eso lo sabemos. Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gedeón, dice la palabra del Señor, que cuando el Señor le dijo que tomaran unas teas como antorchas y que las metieran dentro de un cántaro, y entonces él iba a ir primero 30,000 hombres, después le quedaron 10,000 porque los demás tuvieron miedo, dice la Escritura, y con esos 10,000 hombres que venía una multitud innumerable, incontable, venían en contra del pueblo de Dios. Pero como Dios le había dicho a Gedeón, le dio la estrategia y le dijo, 10,000 son muchos, regresa a 9,700, con 300 hombres basta. Bendito sea el Señor. Gedeón no lo podía entender, pero él obedeció. Por eso digo que la obediencia es una forma de adorar a Dios, el obedecer. Gedeón obedeció y Dios premió su obediencia. Dice la Escritura que el enemigo estaba en el valle y había 3 colinas alrededor. Y le dijo el Señor a Gedeón, le dijo, mira, en esta colina pones 100 hombres, en esta otra colina otros 100 y en esta otros 100. Con sus antorchas, con sus cántaros y con sus trompetas. Imagínense los soldados cómo han de haber dicho, pero ¿cómo? Sin armas, ¿cómo vamos a hacerle? Pero ahí vemos un ejemplo de cómo una alabanza de guerra echa a correr al enemigo. Tenemos la victoria por medio de la verdadera alabanza, la verdadera adoración. Y cuando la palabra de Dios nos dice ahí que cuando Gedeón lanzara este grito, por la espada de Gedeón y por la espada de Jehová, rompieron los cántaros, salieron las teas. Dios puso temor en al enemigo, salieron huyendo y con 300 hombres Dios les dio la victoria porque allí había una alabanza, había trompetistas, los 300 hombres eran trompetistas, era alabanza de guerra, era una alabanza poderosa donde el enemigo no puede soportar cuando nosotros alabamos al Dios vivo y verdadero. El Salmo 68, 1 y 2 nos dice, levántate, levántese, oh levántate, Dios Todopoderoso, huyan tus enemigos delante de ti, sean esparcidos aquellos que aborrecen tu presencia, y toda hueste espiritual de maldad, todo principado, gobernador de las tinieblas, todo lo que se opone a Dios no puede soportar la presencia de Dios, por un verdadero adorador, no un alabador, no un cantador solamente, porque para cantar hay muchos que cantan muy bonito. En el mundo hay muchos artistas que cantan súper bien, tienen esa habilidad, tienen ese talento, pero no tienen la habilidad de expulsar lo que no es de Dios. Solamente afecta lo que es el alma, las emociones, donde tenemos nosotros las emociones es en el alma y esa música llega al alma, por eso nos emocionamos, pero no pasa de ahí. Pero la música de Dios, la música de adoración, dice la bendita Escritura que no solamente
llega al alma, sino llega hasta lo más íntimo del ser humano, hasta el espíritu que mora en nosotros. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo y bendito nombre. Voy a explicar esto porque es bueno explicarlo. La Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Ahora, la adoración, la música tiene que ser de Dios, tiene que ser adoración, tiene que ser palabra de Dios, como los salmos. Vemos que hay 150 salmos. Hay salmos de guerra, salmos de adoración, salmos de júbilo, salmos de animarse unos a los otros. Así es el tipo de alabanza que hay, que conocemos también en esta tierra. Esos tipos de alabanza hay, bendito sea el Señor. Así que vemos a Gedeón que Dios le dio la victoria por medio de la alabanza de guerra. Vemos otro ejemplo de alabanza de guerra cuando los muros de Jericó cayeron. El Señor le dijo a Josué que dieran durante 7 días, dieran 7 vueltas, dieran vueltas alrededor de Jericó, pero el último día dice van 7 vueltas y entonces iban a gritar fuerte. Pero la palabra de Dios también dice que allí iban cantores, iban músicos, que cuando gritaron fuerte, ese grito de alabanza, ese grito de adoración, los muros cayeron y Dios le dio la victoria. Bendito sea el Señor. Eso es glorioso, eso es hermoso. Ahora, la música que es para el enemigo, que hay música satánica, vemos también que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, dice la Escritura que cuando bajó, entonces venía con Josué, pero en el valle donde estaba el pueblo asentado, dice la Escritura que empezaron a adorar al becerro de oro. Cosas que no son Dios, pura idolatría. Ahí es donde dice que empezaron. Eso está escrito, porque muchos dicen, ya va el hermano a hablar de la idolatría. Pues es que está en la palabra de Dios y no lo puedo evadir. Porque esa música a la idolatría atrae a los demonios. Porque dice que vino Moisés con Josué cuando bajó y dijo Josué, oye, ¿qué ruido es ese? Yo oigo como pleito. Y Josué, que se había criado en el palacio del faraón, él sabía esos cantos que eran cánticos a los ídolos de Egipto. Entonces es cuando dijo, no es pleito, estos son cantos, pero cantos a la idolatría. Es donde el pueblo se había desenfrenado, donde el pueblo ya se había olvidado de Dios y estaba dando alabanza, estaba dando adoración a la idolatría. Eso atrae a los demonios y es lo que no queremos nosotros, porque está escrito en la palabra de Dios. Muchos por ignorancia o porque no quieren saber, no saben. Por eso hay tanta violencia, por eso hay tanta drogadicción, los secuestros, los saqueos, la revuelta, la rebeldía, la desobediencia, la indiferencia ante Dios. Por eso es porque hay oposiciones, porque la misma persona atrae lo que no es de Dios por medio de esa música. Por eso digo que la música es muy importante, pero vamos a inclinarnos. El que nos hace que nos inclinemos a la música, a la adoración de Dios es Dios mismo, porque Él mismo dice, por bien de mí mismo, yo los voy a atraer hacia mí, atraerlos como un imán. Con cuerdas de amor los atraje, dice la bendita Escritura, y no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Así que no es porque nosotros seamos muy buenos, no porque nosotros hayamos buscado a Dios. La Biblia dice que Él es el que nos halló, porque los que andábamos perdidos éramos nosotros. Así que Él nos eligió, Él nos escogió. Y bendito sea el Señor que hemos obedecido al llamado y hasta aquí nos ha guardado el Señor. Hasta aquí nos ha guardado el Rey de la Gloria. Hasta aquí nos mantiene con vida. Vida, me refiero, vivos espiritualmente. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Moisés, dice la bendita Escritura, Deuteronomio 31:19, por si está escribiendo, ahí la palabra de Dios dice que Dios mismo le dio un cántico a Moisés y le dijo, este cántico se lo vas a enseñar
a los hijos de mi pueblo. Se lo vas a enseñar al pueblo el cántico que yo te doy. Y ahí está en capítulo 31 de Deuteronomio. Vemos cómo para enseñar al pueblo, forzosamente, obviamente tenía que saber de música. Él aprendió todos esos artes allá en el palacio del faraón. Por eso también la palabra de Dios dice que Moisés también era director de música, porque él sabía. Bendito sea el Señor, él enseñó al pueblo el cántico que le dio Dios mismo, se lo enseñó al pueblo. Y si usted lo quiere ver, ahí en capítulo 31 del libro de Deuteronomio, allí va a ver toda esa historia de Moisés, está hermosa. Y ahí está el cántico, donde el Señor dice a través del cántico para que en todas las generaciones se acuerden de que han sido un pueblo rebelde, de que han sido un pueblo desobediente. Allí usted lo va a ver, pero estoy haciendo como referencia los músicos. Habacuc también ya lo vimos. Habacuc en medio de la incertidumbre, en medio de tanta corrupción, en medio de todo eso, Habacuc seguía adorando al Rey de la Gloria. Como en estos tiempos, que estamos en tiempos de incertidumbre, en tiempos de corrupción en la política, en lo social, hasta en lo que es la rama de la religión, hay corrupción en el comercio, las pesas falsas, habla la palabra de Dios, habla el cohecho, el soborno, que es lo mismo, la mordida, habla de todo eso que es muy común. Y más en nuestros países latinos es muy común eso. Pero en medio de esa incertidumbre, en medio de eso, Habacuc, el profeta, él mismo dijo, bueno, pues aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el Señor. En medio de la incertidumbre, alaba a Dios. Cántale a Dios, cántale al Dios vivo y verdadero. Te aseguro, lo dice la Escritura, lo respalda, que cuando cantas verdaderamente, que de corazón, cuando adoras a Dios con todo tu corazón, la presencia de Dios viene y los demonios salen huyendo, los problemas se solucionan, porque la presencia de Dios está en nuestro medio cuando hay un verdadero adorador, cuando hay un verdadero adorador que le canta con el corazón a nuestro Dios todopoderoso. Ya puse el ejemplo de Gedeón, de Josué. Hay más del rey Josafat. Hay muchos ejemplos acerca del poder que hay en la alabanza, que el poder que hay en la adoración. La Biblia dice que porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, y si Dios lo hizo en ese tiempo, lo puede hacer también en este tiempo, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No se le ha acabado su poder sigue vigente hasta el día de hoy, y Él cumple su palabra, Él cumple lo que promete. Y si en su palabra dice, cuando tú me alabas, cuando tú me adoras, yo mismo expulso toda hueste espiritual de maldad. Y está en los salmos. Cuando el Salmo 50, versículo 23, si tú quieres honrar a Dios, allí dice, cántale, alábale al Rey vivo y verdadero. Ahí dice la Escritura, Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza, este me honrará. Así que el que me está alabando, ese me está honrando, es lo que quiere decir. ¿Quieres honrar a Dios? Cántale con el corazón. El que sacrifica alabanza, este es el que me honra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y en el Salmo 148, allí dice, los jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños, alaben el nombre de Jehová. Allí el Salmo 148 nos describe todo lo que es la alabanza, lo que es una adoración desde allá, desde el cielo, allá en la eternidad, cómo le alaban a Dios. Los ángeles, dice la Escritura ahí, cómo le alaban el sol, la luna, como el granizo, la nieve, la naturaleza, el mar. Dice la Biblia que todo le alaban, las bestias del campo, las aves del cielo, cómo le alaban al Rey vivo y verdadero. Gloria al bendito nombre. Una alabanza, una adoración. La Biblia dice que Él es digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración.
solamente a Él, dice, y no daré mi gloria a nadie más, no daré mi gloria a esculturas, no daré mi gloria a ninguna idolatría, solo yo, dice, toda la gloria, toda la honra solamente es para Él. La gloria, la honra es solamente para Él. Nadie merecemos la gloria. La gloria, dice la Biblia, que Él no la comparte con nadie. Con nadie comparte su gloria. Alabado sea su bendito nombre, Dios Todopoderoso. Y es imprescindible de hablar de adoración, de alabanza. Y es imprescindible que esto no hablar de David. Hablar de David, hermanos, amigos, esto es glorioso porque es el que aparece como el dulce cantor de Israel. David en su tiempo, él cuando ascendió al trono, la palabra de Dios dice, él mismo dijo, ¿dónde está el arca? Yo sin el arca no voy a poder reinar. Quiere decir que sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y David lo entendió muy bien porque como era un adorador, él recibía revelación. ¿Dónde está el arca? Y lo primero que hizo, dice, no, pues le dijeron, está en la casa de Abinadab. Y van a la casa de Abinadab por el arca, pero iba conforme a la manera de él. Dice la palabra de Dios que tomó un carro nuevo, una carreta nueva, con toros, pero no era así a la manera de Dios, era la manera de David. Y ahí vemos este ejemplo, que todo tiene que ser a la manera de Dios, porque muchos dicen, no, pues yo creo en Dios a mi manera, yo alabo a Dios a mi manera, y no es así, es a la manera de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre, porque vemos que no le resultó. Fueron a la casa de Abinadab, dice la escritura que en un carro nuevo, una carreta nueva, pusieron el arca y los hijos de Abinadab la iban cuidando porque como había estado en su casa, se habían acostumbrado a ella, y dice que iba a Usa, iba a Ahío, los dos hijos de Abinadab, y dice que con los bueyes tropezaron y entonces el arca se iba a caer y vino Usa y quiso detener el arca, para que no cayera, y en ese instante cayó muerto, porque no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Y entonces dice que David tuvo temor, y entonces llevaron el arca a la casa de Obed-Edom. No la llevó al palacio porque tuvo temor la primera vez, y ya ahí estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, que ya hablamos de ello también, que cuando llegó la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom, toda su familia se convirtió temerosos de Dios, apartados del mal, fueron adoradores que adoraron a Dios esos 3 meses, y la escritura nos enseña ahí que Obed-Edom dice que al término de esos 3 meses, al cabo de esos 3 meses, Dios bendijo todo lo que tenía. Todo, su cuerpo en salud, sus finanzas, sus hijos, todos se convirtieron al Dios vivo y verdadero, tanto que cuando David, la segunda vez que fue por el arca, entonces ya lo hizo a la manera de Dios. Porque en el capítulo 15, versículo 1 y 2 del libro de Primera de Crónicas, ahí dice, está escrito, dice, que Jehová dijo que solamente los levitas en sus hombros podían cargar el arca. Vamos a hacerlo ahora a la manera de Dios. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, es cuando resulta mucho mejor todavía, y es cuando somos más que victoriosos, más que vencedores, porque es Dios el que va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Lo hicieron a la manera de Dios, fueron los levitas a la casa de Obed-Edom, y dice la Biblia que todo el pueblo se regocijó. Todo el pueblo dice que iba cantando alabanzas, iba haciendo sacrificio, iba lanzando delante del arca, delante de la presencia de Dios, y así como a la manera de Dios, así llegó el arca al palacio, donde David ya previamente había construido una tienda donde iba a depositar el arca, porque él mismo dice, lo dice la escritura, yo estoy en casa de cedro. Y el arca, la presencia de Dios, también está por allá en la casa de Obed-Edom. Así, por eso fue que la trajo. Bendito sea el Señor. Y la segunda vez sí le resultó, porque fue a la manera de Dios. Disculpen que vuelva a reiterar en lo mismo, pero es que yo quiero que se le meta hasta los huesos,
que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, las cosas resultan a nuestro favor, para nuestro bien. Gloria a Dios, no es con nuestro propio pensamiento, nuestro intelecto, no es así. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él, solamente Él pone las personas adecuadas, Él cambia los pensamientos, cambia los sentimientos. Es nuestro Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Ahora ya estando el arca allí, ya estando el arca en el palacio, bendito sea el Señor. O sea, acuérdense que David era un adorador por excelencia. Desde su niñez él era un adorador, por eso Dios lo escogió. Tanto que le llamó el dulce cantor de Israel. Dulce cantor de Israel. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice que él puso el arca y entonces empezó a organizar. La Biblia dice, si usted ve a partir del capítulo 15 del libro de Primera de Crónicas, a partir del capítulo 15, usted va a ver toda la organización que David hizo para que se le estuviera cantando alabanzas al Rey de la Gloria. El arca que representaba la presencia de Dios la puso en medio. La Biblia dice que había 38,000 levitas, porque él ya sabía que solamente los levitas eran los que podían ministrar en el altar desde el tabernáculo de Moisés. Lo vemos que la Biblia dice que Dios quería un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero por causa del becerro de oro, ya no fue todo el pueblo, ya no fueron todas las tribus, sino que él tuvo que escoger una sola tribu, la tribu de Leví, que estaba constituida en cuatro grupos, que eran los sumos sacerdotes, los sacerdotes comunes y corrientes, dice también los cantores, los músicos y los que acarreaban el mobiliario. Eran cuatro grupos de los levitas. David, en los tiempos de David, dice que la tribu de Leví había 38,000 y que de esos 38,000, 24,000 dice la escritura ahí que fueron gobernadores, fueron jueces, fueron ministros, y luego dice que escogió 4,000 porteros que cuidaban lo que es el templo, las arcas de Jehová, lo que son los tesoros, pero había 4,000. Él escogió 4,000 cantores y músicos, y no escogió a cualquiera, sino que la Biblia dice que eran diestros, eran personas que sabían hacerlo bien. Y en uno de los salmos dice, hacedlo bien, cantar con inteligencia, cantar con excelencia, porque no le estás cantando a cualquier persona, le estás cantando al Dios vivo y verdadero. Ahora hay personas que tienen esos dones, que tienen esa habilidad que Dios les puso, esa habilidad en ellos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, que Él escogió. También en este tiempo Dios tiene personas que le alaban, que son hábiles también, que Dios les dio ese talento para ministrar en el altar lo que es la música, lo que es la adoración. Gloria a Dios por aquellos que se consagran, que no solamente van a cantarle a Dios, sino que también le adoran. Los verdaderos adoradores, que es lo que hace que la presencia de Dios baje, bendito sea el Señor. Enfermos sean sanados, los corazones tristes se llenan de alegría, el corazón en amargura, de soledad, Dios le pone ese gozo. Bendito sea el Señor a través de la alabanza, a través de la adoración. Gloria a Dios. Vamos a seguir con la organización que David hizo en los tiempos que reinó. Más de 40 años, dice la palabra de Dios, estuvo David en el reinado, hubo paz en su reinado, Dios le dio la victoria contra sus enemigos, porque era un adorador. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios nos da la victoria, y Dios le da la victoria a todos aquellos que son verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios y que están escritas. Quisiera tener un pizarrón para decirle la organización que hizo David conforme a lo que dice la palabra de Dios. De esos 4,000 cantores músicos, escogió a los mejores. Todos eran levitas. Dice que escogió a Kenanías, escogió a Emán,
2, escogió a Asaf y a Jedutún, 4 principales directores que dirigieran la alabanza, la adoración. Y debajo de esos 4 dice que había 24 más. Y luego de esos 24 había otros 14 más. Y de ahí ya venía todo lo que es el coro, la adoración, los demás músicos. Pero una organización increíble, donde la palabra de Dios dice que durante su reinado, óigame bien, durante el reinado de David, los 40 años, dice que él estableció la alabanza continuamente, día y noche. No dejaban de alabar a Dios, porque por turnos, como eran 4,000, se iban turnando para adorar al Dios vivo y verdadero. La alabanza, la adoración no cesaba en los tiempos de David. Durante 40 años estuvo esa adoración. Bendito sea el Señor. Y Dios puede volver a hacer lo mismo. Ese tabernáculo caído de David, esa adoración, Dios la va a volver otra vez. Dice, bendito sea el Señor. La va a volver a traer otra vez, porque él mismo, la escritura que leímos en el libro de los Hechos, que ya está escrita en Amós 9:11, ahí está la primera escritura donde dice que Dios levantará nuevamente el tabernáculo caído de David. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, los discípulos de Jesús, ellos recordaron esta escritura que la leímos, que después dice: de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas. Necesitamos esta verdadera adoración para estos tiempos. Gloria a Dios, y que siga Dios levantando los verdaderos adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca. Ahora vemos los 24 líderes que había debajo de estos 4 directores de alabanza, y debajo de ellos la Biblia habla de los de segundo grado también. Había de segundo grado y de primer grado. Era dentro de la misma tribu de Leví, de los levitas. Usted va a ver ahí la palabra de Dios. Capítulo 26 del primer libro de Crónicas. Alabado sea su santo y bendito nombre, Dios Todopoderoso. Capítulo 26. Ahí vemos los postreros. En el capítulo 25, usted va a ver todo el capítulo 25 del primer libro de Crónicas, y usted va a ver allí todo lo que son los músicos. Allí va a ver a Asaf, a Emán, Jedutún. Sabemos que los salmos no todos fueron de David. Usted va a ver salmo de Asaf, porque ellos también compusieron salmos. Eran salmistas, bendito sea el Señor, los verdaderos salmistas. Capítulo 26, usted va a ver allí, capítulo 26, 27, 28, la organización también de los sacerdotes. Pero ahorita estamos en el punto de lo que es los músicos. Apúntele bien, capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Allí habla de todos los que son los músicos. Ahí están los nombres de los que yo les dije, de los principales y de los de segundo grado. Bendito sea el Señor. Muchos dicen que David tuvo la revelación, como la alabanza era continuamente, día y noche, las 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los meses, todos los años. La alabanza no paraba. La Biblia dice que el canto, la adoración se oía hasta de lejos. Los ancianos que estaban en otros pueblos dice que lloraban al oír esas cantos de alabanza a la hora que se despertaran. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Por turnos salía un grupo de alabanzas, y llegaban otros grupos, salían otros, dice que eran de tiempo completo. Gloria a Dios, necesitamos esa alabanza, esa adoración. Gloria a Dios por aquellos que adoradores, que no solamente le adoran en la iglesia, están en su casa. Los hermanos, las hermanas están alabando al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Ahuyenta toda potestad inmunda. Eso dice la bendita escritura. Y si no, lea el Salmo 149. Ahí la palabra de Dios nos dice: canten aún sobre sus camas. Cuando la palabra de Dios dice ahí que nuestro Padre eterno, cuando le cantamos, la Biblia dice que Él tiene contentamiento con su pueblo. Él está contento
cuando encuentra a los verdaderos adoradores, no en su ira, no en su enojo, cuando desobedecemos, sino cuando le adoramos. Dice que nuestro Dios tiene contentamiento con su pueblo. Por eso dice la Escritura: bienaventurado el pueblo que sabe alabarte, Señor. Bienaventurado el pueblo bendito que sabe aclamarte, Rey de la gloria. Somos bienaventurados todos aquellos que le adoramos, como dijo, no solamente en la iglesia, un día o 2 días a la semana o 3 días, sino todos los días. Todos los días está en su casa, alaba a Dios. Va en el carro, alaba a Dios. Cuánto tiempo tiene, está alabando al Rey vivo y verdadero. El apóstol Pablo nos dice en la bendita Escritura en el Nuevo Testamento, nos dice: sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, cantando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Un verdadero adorador quiere adorar a Dios donde sea, bendito, en su trabajo, aunque no lo está expresando con los labios, pero lo está expresando con el corazón. Ahora, la palabra de Dios nos dice que de una fuente, o sea, de una misma boca, no puede salir bendición y maldición, porque la Escritura nos dice: ninguna palabra corrompida salga ya de vuestros labios, sino la que es útil para edificar. Así que el apóstol Santiago en el capítulo 3 de su libro cuando nos habla de la lengua, dice: hermanos míos, esto no puede ser así. De una misma fuente no puede salir bendición y maldición. Ninguna palabra corrompida salga ya de nuestros labios, palabras de groserías, ya no, porque con esta misma boca alabamos al Dios vivo y verdadero. O hablar mal de otra persona, porque Dios no va a escuchar esta alabanza, no va a escuchar esta adoración, sino que ya, si Dios ya te apartó, gloria a Dios, con esos mismos labios alaba al Dios vivo y verdadero. De esa fuente que sale agua dulce, fruto agradable para nuestro Dios vivo y verdadero. Guarda mi boca, Señor. Dice: ponle guardia a mi boca para que no pueda blasfemar contra nadie, ni que ninguna palabra corrompida salga ya de mí. Bendito sea el Señor, para que podamos alabar al Dios eterno. Tiene que ser de una fuente de agua dulce, dice el apóstol Santiago. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Por eso digo, en la obediencia, allí está la adoración. Perfectos no somos, no estoy hablando de perfección, sino aquellos que verdaderamente anhelan adorar al Dios verdadero, se van quitando de todos esos malos hábitos, se van quitando ese sistema que traíamos arrastrando, y de ese sistema que nos absorbió, ese sistema del mundo, y nos vamos adaptando al sistema de Cristo, a la cultura de Cristo, bendito sea el Señor. Ya no a nuestras tradiciones ni a nuestras costumbres, sino a la cultura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire, el Salmo 22, bendito Dios Todopoderoso, voy a hablar de algo muy poderoso. El Salmo 22 dice que Él habita entre las alabanzas. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Salmo 22:3. Tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Él está en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Ahora Sofonías 3:17 nos dice lo mismo, que Él está en medio. En medio de la alabanza, de la adoración, Él está ahí. Como David cuando puso el arca, la tienda, el tabernáculo de David, lo puso en medio. Y los 4,000 cantores estaban alrededor. La Biblia dice que estaban con sus familias cantándole al Señor, al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios por aquellos que van a adorar al Señor con sus familias, porque eso dice, usted va a leer eso que le dije, capítulo 25, 26 de Primera de Crónicas, usted va a ver que con sus familias, con el número de sus familias, iban a cantarle, a adorar al Rey bien amado. Y bendito sea el Señor, que la Biblia dice que el arca estaba en medio, y estaban los 4,000 cantores alrededor, y luego todo el pueblo, a la hora que por turnos, a la hora que les era asignado, ellos iban a adorar al Rey bien amado. Gloria a Dios. En medio, David tuvo esa revelación, que él habita en medio de las alabanzas de su pueblo.
Ahora Sofonías 3:17 también nos dice la palabra del Señor. Allí, Dios está en medio de ti, poderoso. Él se regocijará sobre ti con cánticos, se gozará, Él se salvará. Habla de la salvación, bendito sea el Señor. Pero el punto es que así como el arca estaba en medio, el Señor también está en medio de la alabanza. La presencia de Dios, que era lo que simbolizaba el arca, es la presencia de Dios la que está en medio de nosotros cuando alabamos al Dios vivo y verdadero con todo nuestro corazón. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se regocijará sobre ti con cánticos. Callará, dice, callará de amor, pero también se va a regocijar sobre ti con cánticos. Ahora la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, usted va a Hebreos capítulo 2 del 11 al 13, es Jesús mismo hablando. Capítulo 2, versículo 11 al 13, ahí está Jesús hablando, donde dice, en medio, ahí está otra vez la palabra, en medio de la congregación te alabaré juntamente con mis hermanos. Mire, Jesús, siendo Dios mismo, cuando vino a esta tierra, Él mismo nos llama hermanos, no siendo dignos nosotros. Pero Él en su misericordia, en su amor, en su gracia nos llama hermanos. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Así que crea usted o no lo crea, cuando hay una iglesia que adora a Dios con todo su corazón, Jesús está en medio adorando también al Dios vivo y verdadero. Lo declara la bendita Escritura. Él está en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Cuando nosotros sabemos esto, cuando tenemos este concepto de que Él está en medio, tu alabanza ya no va a ser raquítica, tu alabanza ya va a ser una, como dice la Escritura, que Él es digno de suprema alabanza. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas y alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Ahí te vas a dar cuenta lo grande que es Él. Si tú sabes que tienes a un Dios grande y poderoso, tu alabanza va a ser excelente, tu alabanza va a ser poderosa también, gloria a Dios, va a salir del corazón, va a llegar temprano a los cultos, porque como ya no llevamos animales como antes al sacrificio, ya lo que vamos a sacrificar, dice la Biblia, es la alabanza, es lo que le vamos a dar a Dios. Bendito sea el Señor. En la palabra vamos a recibir, y la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a darle a Dios nuestros cánticos de alabanza, de la verdadera adoración, porque ahora ya sabemos que la Escritura dice que Él habita en medio de la alabanza, que Él se regocija con nosotros en medio de la alabanza, y Jesús dice, en medio de la congregación, juntamente con mis hermanos, yo te alabaré, yo te adoraré. Ahora en Apocalipsis, ahí que la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo hablando dice, el que está en medio, otra vez la palabra, en medio de los 7 candeleros, que ahí mismo en Apocalipsis nos dice la Escritura que los candeleros simbolizan las iglesias de Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Él está en medio. Cristo es céntrico. Todo mensaje de la palabra de Dios tiene que ser cristocéntrico. Toda alabanza, toda adoración tiene que ser para el Rey bien amado. Ahora, esto que hizo David, muchos teólogos lo firman y lo confirman, que él tuvo la revelación que encontramos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, donde dice que todo allá en el cielo es una adoración continua, así como el rey David, continuamente, día y noche, las 24 horas del día, de la semana, los meses, los años, había una alabanza continua. Él tuvo la revelación de lo que habla Apocalipsis 4 y 5, donde hay una alabanza continua a nuestro Dios, donde dice que el apóstol Juan en la isla de Patmos, en visión, dice que vio a 4 seres vivientes. Ahí habla la palabra de una adoración genuina. 4 seres vivientes y los describe. Cuando dice uno era semejante a un león.
El otro dice que era semejante a un becerro, otras versiones dice a un toro, y otro dice era semejante a como un hombre, y el otro dice era como un águila volando. Y debajo de esos cuatro, mire, esto que vimos de Kenanías, Emán, Asaf y Jedutum, los cuatro principales que tuvo David, también habla la Biblia de esos cuatro principales, los cuatro seres vivientes que le dan honra y gloria. Y ya vimos que debajo de esos cuatro había 24 también directores de alabanza. Bendito sea el Señor, gloria al que vive por toda la eternidad. Y ahí mismo en el capítulo 4 vemos la palabra de Dios de los 24 ancianos, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Los 24 ancianos, describe la Biblia una similitud entre la alabanza que organizó David y la alabanza celestial que hay en Apocalipsis. Esto es glorioso, esto es majestuoso, donde dice que los 24 ancianos se quitaban sus coronas y se postraban delante del que está sentado a la diestra del Padre, del Cordero Santo que fue inmolado, y día y noche, óigame bien, día y noche están declarando santo, santo, santo. Una alabanza continua, una alabanza estruendosa de adoración al que vive y reina por toda la eternidad, al Rey bien amado. Es lo que Dios está haciendo. Dios está levantando nuevamente el tabernáculo de David. Podía dar tantos ejemplos en la palabra de Dios que ya no me da tiempo. Gloria a Dios. Pero yo pienso que con esto ya entendimos que la alabanza, la adoración, hay un poder glorioso. Hay un poder glorioso. Cuando escribió el Salmo 34 el rey David, él mismo también lo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Venid, dice, exaltemos a Jehová, todos unidos, exaltemos aún a su nombre. Reconocerlo, bendito sea el Señor. Gloria al que vive, bendito Dios Todopoderoso. Vengan, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Ya no estamos en tinieblas. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice: este pobre clamó y Jehová le oyó. Pobre de espíritu, como dice el Señor. No confundamos la pobreza, la miseria, sino este pobre clamó, pobre de espíritu, aquel que reconoce que necesita a Dios, aquel que no es altivo, que no es soberbio. Ese es pobre de espíritu, como dijo Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de carácter, de corazón. Pobre, este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores, lo libró de todas sus angustias y envía una protección divina al verdadero adorador. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando hay un verdadero adorador, una verdadera adoración, Dios envía a su ángel para que nos defienda de toda hueste espiritual de maldad. Gracias, Jesús. Pero necesitamos ser esos verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Glorioso amado Jesús. Ahora llegamos al capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Allí estos ancianos con los cuatro seres vivientes, la alabanza continua, donde nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Ahora llegamos al capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, siguiéndole, dándole gloria al Rey bien amado. Dice la Escritura en el versículo 12, 5:12 de Apocalipsis. Acuérdense que es una alabanza, es una adoración. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo ello le pertenece a Él solamente. El Cordero Santo que fue inmolado, Él es digno de tomar, Él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, le pertenecen al Dios vivo y verdadero. Que aprendamos a ser esos verdaderos adoradores, porque cuando nosotros somos esos verdaderos adoradores, el enemigo tiene que salir huyendo. Como dice Salmo 68, lo vuelvo a repetir. Salmo 68, 1 y 2. Huyan delante de ti
tus enemigos, sean esparcidos todos aquellos que aborrecen tu presencia, Señor. Y los que aborrecen la presencia de Dios son esas huestes espirituales de maldad que salen huyendo cuando hay un verdadero adorador, una verdadera adoradora. Bendito sea el Señor que le adora en espíritu y en verdad. Dios me los guarde, Dios les bendiga, reciban saludos, mis amados. No llegué ni a la mitad del mensaje, pero gloria a Dios, porque esto del tema de la alabanza es un tema muy profundo. Por ejemplo, mire el Salmo 126, cuando dice que el Señor nos quite de la esclavitud, cuando ya no estemos atados. ¿Sabe por qué la gente no puede alabar a Dios con libertad? Porque está atada. Porque tiene cadenas, tiene grilletes, eso dice la palabra de Dios, están en cárceles. Y es necesario que cuando los ministros de alabanza adoren a Dios en espíritu y en verdad, esas cadenas se rompan. Cuando esas cadenas, ligaduras sean desatadas en el nombre de Jesucristo, cárceles sean abiertas para que la gente alabe al Señor con libertad. Esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. El Salmo 126... Lo voy a repetir. Cuando ya el Señor nos quitó esa esclavitud, bendito Dios, esas ataduras, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, esa esclavitud de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, ya cuando seamos libres, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, oh, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Y nosotros vamos a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, estaremos alegres. Dice el apóstol Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, gloria a Dios. Y en medio de la adversidad también canta alabanzas. Yo sé que es muy difícil. Cuando una persona está en tribulación, una persona está enferma, el doctor le dijo que tiene cáncer o cualquier mala información o información mala que venga a tu vida, adora a Dios. Aquí hay ejemplos como hay personas que adoraron a Dios en medio de su dolor y Dios les dio la victoria. Saca fuerzas de flaqueza y adórale. Cántale al Rey vivo y verdadero. Tú vas a ver la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean